Miles de patos son liberados de forma masiva directamente en los campos de arroz en pleno apogeo de la temporada de cultivo. Se puede notar cómo las aves se desplazan sin necesidad de cercas perimetrales ni supervisión humana constante, creando lo que parece ser un escenario de caos absoluto entre las hileras de plantas. ¿Por qué se permite que una multitud de animales invada un ecosistema tan delicado y vital para la alimentación? A primera vista, la entrada de los patos sugiere un desastre inminente para la cosecha, dado que los arrozales son terrenos frágiles donde cualquier perturbación externa podría aniquilar la producción total. Pero en realidad, esta maniobra responde a una estrategia técnica precisa para restaurar la salud del suelo y combatir la degradación química. El proceso solo está cobrando fuerza. China ha seleccionado este método biológico para intentar rescatar más del 40% de sus tierras de cultivo, las cuales presentan niveles críticos de agotamiento y toxicidad. La presión sobre el terreno es inmensa debido al uso anual de 4 millones de toneladas de pesticidas químicos que han alterado la estructura del suelo a largo plazo. Se ve cómo el agua de los campos, antes saturada de compuestos sintéticos, comienza a alber 90 años. Ese es el tiempo aproximado en el que la superficie agrícola de todo el planeta ha experimentado una transformación mecánica casi absoluta. Se puede notar cómo las trasplantadoras automáticas, las cosechadoras de gran tonelaje y los sistemas de pulverización industrial han desplazado de manera sistemática el trabajo manual tradicional. ¿Por qué se priorizó esta transición tecnológica de forma tan agresiva en los campos? A primera vista, la respuesta parece evidente por la necesidad de eficiencia, pero en realidad, la integración de fertilizantes sintéticos y pesticidas químicos permitió que los cultivos aceleraran su crecimiento a un ritmo desconocido hasta entonces. Esta industrialización facilitó el control de plagas y patógenos a una escala global sin precedentes históricos. El proceso solo está cobrando fuerza. Como consecuencia directa de este despliegue técnico, la producción mundial de alimentos se multiplicó exponencialmente en apenas unas décadas. Pero esto es solo el comienzo. La cámara se desliza a lo largo de los terrenos erosionados, donde el costo ambiental de este sistema se manifiesta ahora con una claridad técnica irrefutable. Cada 12 meses, la actividad agrícola genera entre el 20 y el 25% de la totalidad de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. La mayor parte de este volumen gaseoso proviene directamente del uso intensivo de fertilizantes químicos y de la degradación física de las tierras de cultivo. Se ve cómo el equipo de monitoreo registra la pérdida de biodiversidad invisible. Los pesticidas han reducido drásticamente las poblaciones de microorganismos en el suelo, rompiendo de forma definitiva los ciclos biológicos que gestionan la fertilidad natural de la tierra. Todo se vuelve más complejo. Casi la mitad de la superficie agrícola del mundo, específicamente más del 40%, pierde gradualmente su capacidad de regeneración autónoma según múltiples investigaciones técnicas. Parece un proceso simple de desgaste, pero en realidad esta degradación obliga a los agricultores a inyectar volúmenes cada vez mayores de productos químicos y fertilizantes externos solo para sostener los mismos niveles de rendimiento anteriores. Más adelante se complica. Más de la mitad de los habitantes del planeta dependen estrictamente del arroz para su subsistencia diaria. Los campos de arroz no representan únicamente un método de cultivo, sino que constituyen la base técnica de la seguridad alimentaria a nivel global. El equipo separa gradualmente los datos de riesgo. Cuando este ecosistema específico se debilita, la vulnerabilidad deja de ser un problema local de parcelas individuales para extenderse por toda la red que alimenta a miles de millones de personas. Se puede notar cómo un ciclo peligroso se establece silenciosamente, debilitando la estructura de los ecosistemas agrícolas con el paso de cada temporada consecutiva. La infraestructura productiva moderna genera sus propias deficiencias técnicas mientras intenta resolver la demanda de suministro. En esta etapa no termina el análisis.
La búsqueda de una salida real a esta degradación estructural se convierte en la prioridad técnica para estabilizar el sistema alimentario. Este escenario marca el punto de inflexión en la gestión de los recursos naturales destinados al cultivo. El material de estudio permite comprender la magnitud del desafío técnico actual en la producción global. 600 años. Este es el periodo de tiempo durante el cual el modelo de convivencia entre el arroz y los patos ha demostrado su eficacia en las regiones agrícolas de Asia Oriental. ¿Por qué este sistema ancestral se posiciona hoy como la respuesta técnica a la crisis de la agricultura moderna? A primera vista, la producción masiva parece depender estrictamente de agentes químicos, pero en realidad, la estabilidad de estos ecosistemas radicaba en no tratar la superficie de cultivo como un área de propósito único, sino como un complejo laboratorio biológico vivo. La integración de las aves en los campos ocurre poco después del trasplante de las plántulas de arroz. Se puede notar cómo los patos se desplazan incesantemente por las aguas poco profundas durante toda la jornada, realizando un movimiento mecánico que agita suavemente la capa superior del lodo. Esta acción física oxigena el sustrato y desprende las partículas de sedimentos que nutren las raíces. Pero esto es solo el comienzo. Los patos ejecutan una función de mantenimiento autónomo al consumir insectos y brotes de malezas jóvenes que compiten por los recursos del suelo. Se ve cómo el equipo biológico elimina la necesidad de pesticidas sintéticos mediante una limpieza selectiva y constante de la biomasa no deseada. Todo se vuelve más complejo cuando se analiza el ciclo de nutrientes, donde las deyecciones de las aves se depositan directamente en el agua. Estas excreciones se transforman en una fuente inmediata de nitrógeno y minerales, sustituyendo gran parte de los fertilizantes externos que requieren las explotaciones industriales. El proceso solo está cobrando fuerza al observar que los registros agrícolas confirman la ausencia de maquinaria pesada en estas zonas de cultivo. Sin el peso de los tractores, la estructura del suelo no sufre compactación, manteniendo su porosidad natural durante siglos. A primera vista, el sistema parece basarse en la simplicidad, pero en realidad, la prevención de brotes de plagas se logra gracias a un equilibrio biológico que los monocultivos químicos no pueden replicar. El equipo de aves mantiene la densidad de población de insectos por debajo del umbral de daño económico de forma natural. Transición al siguiente nivel: la sostenibilidad del suelo. Las crónicas técnicas evidencian que el agotamiento de la tierra es prácticamente inexistente bajo este régimen de rotación y coexistencia. El suelo no se agota porque el ciclo de entrada y salida de energía permanece cerrado dentro de los límites de la parcela. Se puede notar que los campos de arroz son capaces de sostenerse a sí mismos temporada tras temporada, sin mermar su capacidad productiva. La efectividad del modelo no se deriva de una producción bruta descontrolada, sino de una arquitectura técnica basada en la armonía de las especies. El sistema mantiene rendimientos estables y constantes, demostrando que la durabilidad a largo plazo es un parámetro superior al volumen de cosecha inmediato. El flujo de nutrientes y el control de plagas se resuelven mediante la dinámica propia de los seres vivos involucrados. El material biológico y el estrato vegetal alcanzan así un estado de preparación continua para el siguiente ciclo de siembra. El procesamiento natural de los recursos cierra esta fase, permitiendo que la producción continúe su curso sin interrupciones externas. Lanzar los primeros patos a los campos de arroz genera una respuesta inmediata de preocupación en muchos observadores externos. Las plantas jóvenes de arroz se encuentran en una etapa sumamente frágil y un solo impacto físico de consideración podría desestabilizar la cosecha entera. ¿Por qué se permite entonces que estos animales transiten libremente entre los brotes? A simple vista, el movimiento parece errático y peligroso para el cultivo, pero en realidad, un patrón de comportamiento especializado comienza a manifestarse rápidamente, ya que los patos evitan las plantas de arroz de manera instintiva. Se puede notar cómo el grupo de aves se concentra exclusivamente en cualquier organismo que se mueva en el agua
o que muestre un crecimiento más acelerado que el cereal. Los patos centran su atención en elementos que los agricultores intentan controlar constantemente con gran esfuerzo. Los saltamontes marrones, los barrenadores del tallo, los saltahojas y diversos insectos acuáticos se transforman en su fuente principal de alimentación. Pero esto es solo el comienzo. El flujo continuo de la bandada a través del terreno interrumpe los ciclos de vida de las plagas en sus fases más tempranas. Se ve cómo la población de organismos dañinos disminuye drásticamente en un periodo de apenas unas pocas semanas. Al mismo tiempo, el desplazamiento incesante de las aves agita la superficie del agua de forma mecánica. Esta acción física destruye las larvas de mosquito y otros microorganismos perjudiciales, lo que reduce significativamente la necesidad de aplicar pesticidas químicos mediante pulverización. Más adelante se complica el panorama para las especies competidoras. Las malezas pierden por completo su oportunidad de desarrollarse como lo hacían anteriormente en ausencia de los animales. Los patos se alimentan de los brotes jóvenes de malas hierbas, la lenteja de agua, el pasto de corral e incluso el arroz silvestre. Estas son plantas que normalmente compiten de forma directa por los nutrientes esenciales con el cultivo principal. Cada paso que dan los patos interrumpe la formación de las raíces de la maleza, impidiendo que éstas se conviertan en densos mantos vegetales que asfixian el suelo. El proceso solo está cobrando fuerza. Esta perturbación constante en el entorno acuático genera un efecto técnico inesperado en la química del suelo. El oxígeno se introduce de manera forzada en el agua y en la capa superior del sustrato mediante el movimiento de las patas de las aves. Esto reduce las condiciones anaeróbicas del lodo y limita la compactación excesiva del suelo. Como consecuencia directa, las raíces del arroz encuentran un medio menos denso y pueden crecer con mayor profundidad y fuerza hacia el subsuelo. Todo se vuelve más complejo bajo la superficie. Numerosos investigadores comparan esta actividad con una forma de labranza natural que se ejecuta de manera ininterrumpida durante toda la jornada. A lo largo de este proceso técnico, los excrementos de los patos se distribuyen de forma equitativa por toda la extensión del campo. El equipo biológico funciona como un flujo constante de fertilizante orgánico rico en nitrógeno y materia sólida. Esta fuente de nutrientes alimenta tanto al suelo como a las plantas de arroz de una manera mucho más constante y equilibrada. Se puede notar que este método evita la sobreaplicación de sustancias, algo extremadamente común cuando se utilizan fertilizantes de origen químico. Al mantener un suministro orgánico medido, disminuye drásticamente el riesgo de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por lixiviación de nitratos. El material biológico se integra en el ecosistema, cerrando un ciclo de nutrición que refuerza la estructura del cultivo de manera natural. El procesamiento orgánico del terreno finaliza esta etapa de crecimiento. 150 a 300 aves por cada hectárea es la densidad poblacional establecida como estándar técnico para el equilibrio del ecosistema agrícola. ¿Por qué se requiere un control tan riguroso sobre la cantidad de ejemplares desplazados en el terreno? A primera vista, la distribución de los animales parece un factor secundario, pero en realidad, una densidad inferior a este rango genera un impacto biológico insuficiente para sustituir los insumos químicos, mientras que un exceso de ejemplares satura el entorno. El proceso solo está cobrando fuerza. Se ve cómo el movimiento excesivo enturbia el agua, lo que bloquea la luz solar necesaria para la fotosíntesis y somete al sistema radicular de las plantas a un estrés mecánico innecesario. Los agricultores ejecutan la liberación inicial de los ejemplares con una precisión cronométrica únicamente entre 2 y 3 semanas después de haber realizado el trasplante. En esta fase, los tallos de arroz han desarrollado la resistencia estructural suficiente para soportar el desplazamiento del agua y el contacto físico sin sufrir fracturas o deformaciones en su eje vertical. Pero esto es solo el comienzo. Se puede notar cómo las raíces se anclan firmemente al suelo antes de que las aves entren en contacto con el medio acuático.
15 días es el margen mínimo de seguridad para evitar daños estructurales en las plántulas jóvenes. Si la introducción se realiza de manera prematura, el tejido vegetal tierno sucumbe ante la actividad de las aves, mientras que una liberación tardía reduce drásticamente la capacidad de control sobre las malezas y las poblaciones de insectos nocivos. Todo se vuelve más complejo. El equipo de trabajo monitorea constantemente el estado de los cultivos para determinar el punto exacto de intervención biológica. A primera vista, el mantenimiento de las aves en el campo parece una constante durante todo el ciclo, pero en realidad, el momento de la retirada es tan crítico como el de la entrada. Cuando el cultivo alcanza la etapa de iniciación de la panícula y comienza los preparativos para la floración, la presencia de las aves debe cesar por completo. En esta etapa no termina la vigilancia, sino que se intensifica el aislamiento del área. Se puede observar cómo las aves son conducidas fuera de los perímetros de cultivo de forma sistemática. Cualquier perturbación física durante esta fase de sensibilidad extrema altera directamente la formación de los granos en cada unidad reproductiva. La arquitectura de la planta de arroz se vuelve vulnerable a los contactos externos, lo que obliga a despejar el terreno para garantizar la productividad final por unidad de superficie. Transición al siguiente nivel. Los datos técnicos obtenidos en investigaciones realizadas en China y Japón confirman que las variables de profundidad del agua, tipo de suelo y variedad de semilla determinan el éxito de esta integración biográfica. El equipo de gestión ajusta los parámetros de flujo de entrada y salida basándose en estas condiciones específicas del terreno. Se ve cómo el agua recupera su claridad una vez que las aves han sido retiradas, permitiendo que la energía solar impacte directamente sobre las hojas en el periodo más crítico de formación del fruto. El proceso cierra esta fase, abriendo el camino a la maduración final del grano sin interferencias externas. 50 a 70% es la reducción drástica que experimentan los gastos en pesticidas dentro de los sistemas de cultivo de arroz y patos monitoreados en China y Japón. ¿Por qué el ahorro financiero se manifiesta de forma tan inmediata en estas parcelas? A primera vista, integrar animales parece una complicación operativa, pero en realidad esta simbiosis elimina la necesidad de intervenciones químicas costosas, ya que los patos actúan como agentes de control biológico naturales. Los costos asociados a los fertilizantes químicos también descienden entre un 20 y un 40%, lo que genera una caída significativa en los gastos totales de insumos por hectárea desde la primera temporada de siembra. Pero esto es solo el comienzo. Para numerosas familias de pequeños agricultores, esta eficiencia económica representa una herramienta de supervivencia crítica en un contexto donde los precios de los suministros agrícolas globales no dejan de ascender. Se puede notar cómo el presupuesto operativo se estabiliza, mientras la dependencia de mercados externos de químicos se desvanece gradualmente. 10 a 30% por encima del precio del arroz convencional es el valor que alcanza el grano producido bajo este método en diversos mercados asiáticos. El arroz de estos sistemas se clasifica frecuentemente como arroz ecológico o de bajo contenido químico, una distinción técnica que los consumidores valoran por su seguridad y sostenibilidad. Más adelante se complica la estructura de ingresos con un nuevo factor. El equipo de aves no solo trabaja la tierra, sino que se transforma en un producto comercial autónomo y rentable. Con acceso constante a fuentes de alimento naturales presentes en los campos inundados, las aves se desarrollan con una rapidez notable y una dependencia mínima de piensos comerciales o antibióticos. Se ve cómo el ganado avícola gana peso de manera uniforme mientras recorre los surcos de las plantaciones. El proceso solo está cobrando fuerza, pues al finalizar la temporada, el agricultor dispone de carne de pato y huevos para introducir en el mercado. Esta fuente de ingresos complementaria funciona de manera independiente a las fluctuaciones del precio del arroz, permitiendo una distribución efectiva del riesgo comercial en la explotación. En muchos de estos sistemas integrados, la recaudación obtenida exclusivamente por la venta de los patos es suficiente para compensar una parte mayoritaria de los costos de producción del cereal.
Todo se vuelve más complejo y eficiente al mismo tiempo, convirtiendo un diseño ecológico en un modelo económico capaz de equilibrar sus propias cuentas de forma autónoma. El material biológico y el grano alcanzan su punto óptimo de maduración, cerrando un ciclo productivo donde la rentabilidad se sostiene en la propia biología del sistema. 20 a 30% de reducción en las emisiones de gas metano es el registro que arrojan diversos estudios científicos al analizar este método frente a los arrozales químicos convencionales. ¿Por qué el movimiento constante de las aves resulta tan determinante para el balance atmosférico del cultivo? El desplazamiento incesante de los patos a través de los canales de agua genera una perturbación física en el suelo que interrumpe las condiciones anaeróbicas, las cuales representan el factor principal detrás de la producción de metano en los campos inundados. Esta acción mecánica oxigena el sustrato de manera natural. El proceso solo está cobrando fuerza. A medida que los productos químicos son retirados del sistema, se puede notar cómo los campos de arroz comienzan a transformarse siguiendo patrones que la memoria colectiva había dejado en el olvido. El agua se vuelve gradualmente más cristalina, los niveles de algas descienden de forma notable y el olor característico de la descomposición anaeróbica se desvanece por completo. El equipo biológico del entorno se estabiliza. Más adelante, se complica la estructura de vida presente. Criaturas que anteriormente habían sido expulsadas por el rigor del sistema de agricultura intensiva, inician un proceso de retorno hacia el hábitat. Los insectos beneficiosos se manifiestan en primera instancia, seguidos de forma secuencial por ranas, pequeños peces, libélulas y diversas aves acuáticas que pueblan el horizonte. Se ve como el campo de arroz deja de operar estrictamente como una fábrica de almidón para reclamar lentamente su función original de ecosistema vivo y dinámico. Todo se vuelve más complejo bajo la superficie. A primera vista, el modelo de convivencia entre el arroz y los patos parece una técnica de menor impacto ambiental, pero en realidad constituye un avance firme hacia la agricultura regenerativa. En esta etapa no termina la evolución del suelo, sino que este comienza un proceso de restauración profunda donde los ciclos biológicos se reconectan de forma autónoma. Se puede observar cómo los ecosistemas recuperan la capacidad de sostenerse a sí mismos durante múltiples temporadas de crecimiento sucesivas. Transición al siguiente nivel. Esto significa que los arrozales no solo consiguen reducir su huella ecológica inmediata, sino que contribuyen activamente a mitigar los efectos del cambio climático global. La dependencia de los insumos químicos externos desaparece, evitando que el sistema necesite ser rescatado constantemente por sustancias sintéticas. El material orgánico y la fauna local establecen una red de nutrición que fortalece la estructura del cultivo desde la raíz. Se ve cómo el entorno recupera su equilibrio natural, mientras las aves continúan su labor de filtrado y movimiento del agua. El suelo se enriquece con el paso del tiempo, permitiendo que la producción de alimento se integre de nuevo en el ciclo de la biosfera. El proceso pasa suavemente a la transformación final del paisaje agrícola. 400 unidades de patos por hectárea representan una densidad que exige un control milimétrico sobre el entorno agrícola. ¿Por qué la precisión en el manejo de estos animales es tan determinante para el éxito de la cosecha? A primera vista, la integración de aves en los campos de arroz parece un proceso natural sin complicaciones, pero en realidad requiere un conocimiento técnico profundo que abarca desde el momento exacto de la liberación de la bandada hasta la regulación constante de los niveles hídricos. La gestión del agua debe sincronizarse perfectamente con las fases de desarrollo de la planta para evitar daños estructurales en el cultivo. El proceso solo está cobrando fuerza. Los especialistas deben monitorear el crecimiento del arroz con una frecuencia diaria, ya que incluso los errores más pequeños en la supervisión pueden transformar los beneficios biológicos iniciales en riesgos críticos de producción. Se puede notar cómo el equilibrio del ecosistema fluctúa ante cualquier variación en la densidad de la población aviar o en la profundidad del líquido en los arrozales. Las amenazas externas
añaden una capa de complejidad técnica a la operación. Depredadores naturales como serpientes, zorros, perros asilvestrados y diversas aves de rapiña acechan constantemente el perímetro de las explotaciones. Si los patos no cuentan con una protección física adecuada y sistemas de vigilancia rigurosos, las pérdidas materiales pueden alcanzar niveles severos para la economía de la granja. Más adelante se complica. En regiones donde existe una escasez de mano de obra cualificada o la capacidad de supervisión humana es limitada, este factor de riesgo se convierte en una barrera técnica real que impide la implementación del sistema. Todo se vuelve más complejo al analizar las variables geográficas y ambientales del terreno. No todos los ecosistemas poseen las características necesarias para sostener este modelo de producción integrada. Se ve como la falta de un suministro de agua estable o la presencia de terrenos con pendientes excesivamente pronunciadas invalidan la viabilidad del método. Asimismo, los arrozales que han sufrido una contaminación química pesada en el pasado carecen de la base biológica fundamental de la que depende la supervivencia de los animales. Esta realidad técnica demuestra que el modelo de arroz y patos no constituye una fórmula universal aplicable de manera genérica. El equipo de ingeniería agrícola debe seleccionar, adaptar y aplicar esta solución bajo condiciones ambientales estrictamente controladas y en lugares que cumplan con los parámetros físicos requeridos. La transición al siguiente nivel de sostenibilidad depende exclusivamente de esta compatibilidad entre el diseño del sistema y el entorno natural. El proceso cierra esta fase, permitiendo que la producción continúe bajo criterios de alta precisión. 90 metros de profundidad. Esa es la distancia exacta que las raíces del sauce pueden descender a través de las áridas capas de sedimentos. ¿Por qué se seleccionó específicamente esta especie entre docenas de opciones vegetales posibles? La respuesta reside en su capacidad única para anclarse en terrenos donde las ráfagas abrasadoras y el desplazamiento constante de las dunas aniquilan cualquier otro brote. El sauce funciona como el interruptor de encendido para todo el ciclo biológico, estabilizando la arena y reduciendo la potencia del viento para generar un microclima donde la vida pueda sostenerse. Este proceso de cimentación verde requiere una resistencia absoluta frente a condiciones extremas. Se puede notar cómo el equipo técnico rastrea con precisión depósitos de humedad residual ocultos bajo la superficie. Pero esto es solo el comienzo. El desafío técnico radica en mantener la integridad de la planta en un entorno donde el suelo alcanza temperaturas superiores a los 70 grados Celsius, calor suficiente para calcinar organismos en cuestión de minutos. En el desierto de Kubuki, el aire en movimiento no es una simple brisa, sino un flujo que transporta partículas de arena con el efecto de cuchillas afiladas. Estas ráfagas son capaces de arrancar la corteza y succionar las raíces de la tierra en apenas unos pocos días de exposición directa. Por esta razón, el procedimiento de plantación se convierte en una operación de ingeniería compleja que va mucho más allá de una excavación convencional. Los especialistas excavan fosas profundas que deben protegerse de inmediato mediante mallas de alambre, juncos y barreras físicas temporales para evitar que la siguiente ráfaga destruya el trabajo. Se ve cómo los sauces jóvenes reciben tratamientos con soluciones químicas diseñadas para la retención de líquidos antes de ser anclados con marcos de madera reforzados. Más adelante se complica. El riego se administra bajo una estrategia de escasez controlada, entregando solo el volumen indispensable para que las raíces detecten la vida y se vean obligadas a empujar hacia abajo en busca de supervivencia. Una vez que las primeras franjas de árboles logran proyectar sombra y conservar la humedad en el sustrato, se integra el componente central del modelo de restauración, la introducción del conejo rex en un ecosistema cerrado y monitoreado transforma la dinámica del terreno. Estos animales no se liberan al azar, sino que se crían en granjas ecológicas de gestión estricta donde cada ejemplar posee un valor tanto económico como biológico. A primera vista, la cría de estos animales parece un proceso ganadero estándar, pero en realidad
Su función principal es actuar como un catalizador químico para el suelo. Sus desechos son extremadamente concentrados en nitrógeno, fósforo y potasio, elementos de los que el desierto carece por completo. El equipo observa cómo esta materia orgánica ayuda a que la arena suelta se aglutine, formando gradualmente una capa de humus rica en nutrientes y capaz de retener el agua. Existe un detalle técnico fundamental en la fisiología del conejo Rex que potencia la expansión vegetal. Estos animales no digieren las semillas de las gramíneas que consumen. Así, cada vez que el animal forrajea, las semillas intactas se dispersan mezcladas con su propio fertilizante natural, lo que permite que los brotes emerjan incluso bajo la presión climática del desierto. El proceso solo está cobrando fuerza. La vegetación nueva comienza a aparecer de forma autónoma, ampliando la cobertura verde con una intervención humana reducida al mínimo. Gracias a la integración del conejo Rex, la estructura del ecosistema comienza a operar como una máquina de autoequilibrio técnico. Las copas de los sauces ofrecen refugio térmico y una fuente constante de alimentación, mientras que los animales devuelven al suelo el humus necesario para fortalecer el crecimiento arbóreo. Esta configuración convierte cada hectárea de arena en una planta de producción biológica que genera más de 5 toneladas de sustrato fértil anualmente. Sistemas de monitoreo confirman que extensiones de desierto, antes estériles y compactas, se transforman en tierras productivas en un periodo de 3 a 5 años. Al escalar el modelo a gran escala, más de 200 millones de sauces han logrado erigir una barrera forestal masiva. Se puede notar cómo este muro vegetal reduce la velocidad del viento hasta en un 90%, bloqueando el movimiento de 15 millones de toneladas de arena cada año. Zonas que antes sucumbían ante las tormentas de arena, ahora presentan una restauración vegetal que abarca entre 700 y 800 millas cuadradas. Transición al siguiente nivel. Esta base sólida permite la expansión del modelo de granjas, donde una población de 1.200.000 conejos Rex no solo regenera el terreno, sino que impulsa la economía regional. La operación genera anualmente más de 100 millones de yuanes, proporcionando un sustento estable para miles de familias en un territorio que antes se consideraba inhabitable para el ser humano. El equilibrio entre la ingeniería forestal y la gestión biológica ha permitido que la estabilidad del ecosistema se mantenga de forma autónoma. El procesamiento posterior de este modelo productivo continúa consolidando la recuperación de los suelos degradados. El material biológico y la estructura del terreno alcanzan así un estado de madurez técnica y preparación para la sostenibilidad a largo plazo. 2.500 años de historia agrícola se entrelazan en la relación entre el cultivo de arroz y la cría de patos, demostrando que este sistema trasciende la categoría de un simple método de siembra. ¿Por qué este modelo ancestral cobra una relevancia crítica precisamente cuando la industria moderna alcanza su saturación técnica? A primera vista, el uso de aves en los campos parece una técnica rústica superada por el progreso, pero en realidad representa una arquitectura biológica diseñada con precisión para optimizar recursos sin degradar el suelo. La agricultura contemporánea comienza a enfrentar sus propias limitaciones físicas y químicas, evidenciando que el avance real no reside exclusivamente en el 1950